Bien, continuamos en TV Al Paso, en este caso con una entrevista bastante particular, porque vamos a estar hablando con Mauri, con Ezequiel Campa, ¿sí? Un actor muy conocido, decimos, en nuestro país, y que seguramente muchos lo van a conocer por uno de los personajes más recientes, ¿no? Que tiene que ver con esto de las redes sociales, que tiene que ver también con un caso muy conocido que se dio, decimos, a nivel nacional, y que mucha gente lo relacionó con eso sin saber que ya venía trabajando con este personaje hace mucho tiempo, y se trata de el personaje de Dicky del Solar. Pero antes vamos a saludar a Ezequiel, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, acá andamos. ¿Ustedes todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, y hablaba un poco Marcela en esta presentación de la cantidad de personajes y tus comienzos fueron con la actuación, te fuiste encontrando de a poco con esto del stand-up y de generar tus propios personajes, ¿no? Una situación muy particular. ¿Cómo te sentís hoy y cómo ves esa trayectoria que has venido desarrollando a lo largo del tiempo? Bueno, fue casi como una estrategia de supervivencia, digamos, porque a mí me hubiera gustado que me llamaran para hacer cosas que ya estaban escritas y todo eso. Y trabajar así en proyectos en los que uno no... A mí no me gusta mucho trabajar. Entonces, mi sueño era ser de esos actores de la tele que los llaman para hacer cosas. Y bueno, es algo que sucede, pero muy esporádicamente. Entonces, con el paso del tiempo y la necesidad, uno va inventando cosas y así se va como forjando el perfil de la carrera, por llamarlo, de la profesión de uno, y eso hizo que yo empezara a hacer más cosas por mi cuenta, y así fue que me acerqué al stand-up hace muchos años, y esto tal vez de las redes sociales y Diki del Solar, y eso también es una herramienta que usamos muchos comediantes para tratar de que nos vea la mayor cantidad de gente posible y que eso después digamos, se traduzca en venta de entrada, digamos, que es lo que nos hace morfar, digamos. Digamos, estoy diciendo mucho, digamos. Un poco. Un poco, pero no importa. Bien, Ezequiel, ¿cómo surge tu interés, ¿no? Por la actuación? ¿Hace cuánto tiempo, decimos? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mira, a mí me pasó que cuando estaba terminando el colegio secundario, cuarto, quinto año, todos mis compañeros ya sabían qué iban a hacer y no sé, uno iba a estudiar administración, otro iba a estudiar ingeniería, y yo no sabía. Y no había nada que me llamara la atención, ni que me interesara. Y me acuerdo que ahí empecé como a recordar, valga la redundancia, que las pocas cosas que me habían interesado durante el secundario habían sido las veces que había ido al teatro a ver alguna cosa, o las veces que había participado, no sé, en algún acto del colegio o algún taller de teatro. Y ahí me empecé a preguntar si no podía de repente pensar algo por ese lado. Y era una época en la que, como les decía antes, el laburo del actor era cine, teatro y televisión. Era otra época. Imagínate que terminé el colegio en el 94. Y estamos hablando de una época en la que había, no sé, 15, 20 ficciones en la tele, se hacían películas todo el tiempo, obras de teatro, y estaba como ese camino tradicional del actor que se formaba con los grandes profesores de actuación, los grandes maestros, o en el conservatorio, y después mi idea había sido en su momento como tratar de hacer carrera en el teatro más tradicional, digamos, y que eso fuese como la puerta de entrada para laburos así más de tipo tele y esas cosas. Ese era mi sueño cuando yo empecé a estudiar actuación cuando tenía 18, 19 años. Y bueno, después todo fue cambiando, ¿no? Los medios de comunicación, los contenidos, y con el tiempo apareció el estándar. Pero la idea mía de empezar con esto tiene que ver con eso. Cuando tuve que decidir qué hacer, eh, nada, eso. Las pocas cosas que recordaba que me había gustado hacer tenían que ver con haber ido a ver teatro o haber hecho. Me acuerdo que hice un sketch en el que imitaba a Susana Jiménez. Este, yo tendría, no sé, 12, 13 años en el colegio primario y me había resultado muy divertido. No sé cuánto habrá también de que también era una cosa de que me prestaran atención, no sé.
qué sé yo. Ezequiel, cuando hablas de los comienzos, de este sueño que vos tenías de convertirte en actor y de esto, ¿no? De poder participar de tiras que has hecho varias, digo, ¿siempre te inclinaste más por lo humorístico o eso se fue gestando o viendo a medida que fuiste encontrando los espacios? No, yo creo que lo que pasó fue que en lo humorístico tal vez me destaco un poco más y eso hizo que me llamen o que me llamaran para personajes que tienden más hacia la comedia, pero mi sueño era ser actor dramático. Nunca mi sueño tiene que ver con lo que termina sucediendo, pero yo quería ser Marlon Brando. Yo quería ser actor porque tenía como a mi vieja, que mi vieja siempre estuvo enamorada de todos los grandes actores de la época de oro del cine americano, de Marlon Brando, Paul Newman, eh, no sé, también los europeos, Sir Laurence Olivier, los españoles, no, los tanos, ¿cómo se llamaban? Ay, ¿cómo se llamaba? El actor Marcello Mastroianni, todos esos actores. Y yo quería ser así, un actor dramático de cine. Pero después está la vida y está lo que más o menos te sale y te llaman para eso. Entonces, yo no sé cuántas cosas yo pude decidir y cuántas cosas van sucediendo, ¿no? Bien, y contanos un poquito cómo surge este personaje, por ejemplo, Dicky del Solar, que ha tenido tanta repercusión en las redes sociales y que es de mucho antes, decimos, de lo que pasó con Fernando Báez Sosa, este terrible caso, ¿no?, que conocimos todos a través de los medios y que ha tenido fundamentalmente repercusión con este caso y que mucha gente por ahí hasta pensó que nació de lo que ocurrió en ese momento, pero esto es mucho antes, ¿no? No, mirá lo que tengo acá. Esta va a ir al museo, ¿eh? Mirá, ahí está. No, Dicky del Solar surgió a fines del 2017, principios del 2018, cuando yo estaba en San Isidro, que por ahí, para los que no saben, San Isidro es una zona en el norte del Gran Buenos Aires que se caracteriza por ser como el lugar cheto, hipercatólico, y además es la catedral del rugby, así lo llaman, porque están los clubes, los primeros clubes que se formaron en la Argentina, los más tradicionales, y yo había ido a hacer unos trámites y había visto que en todos los árboles había un listón amarillo atado. Y me explicaron que era porque en ese momento se estaba debatiendo en el Congreso la ley del aborto y eso era como la manera de la gente de la zona de manifestarse en contra del aborto, ¿no? Y de la ley del aborto. Y me pareció interesante hacer este personaje porque yo jugué al rugby muchos años, de hecho yo viví en San Isidro algunos años de mi vida y me pareció interesante esta contradicción, ¿no? De estar en contra de un derecho como es el aborto por parte de gente que yo sé que cosas como son, los conozco, o sea, gran parte de esa sociedad sanisidrense que es hipócrita, hiperreligiosa, xenófoba, homofóbica, violenta en el caso de los rugbyers. Y así empecé, los primeros videos de Dicky del Solar era un rugby en contra del aborto y todo esto que estaba pasando, que se estaba debatiendo en el Senado. Y después se fue transformando en un opinólogo, o sea, desde su ideología fascista y bruta, empezó a opinar de cualquier cosa. Y 2 años después, a principios de este año, mirá cómo pasa el tiempo que no nos olvidemos que fue hace poco. Mirá todo lo que pasó. Fue en enero de este año. O sea que 2 o 3 años después 2 años después de haber empezado con el personaje, pasó esto, ¿no? De Fernando. Incluso en los videos anteriores al caso de Fernando, Dicky del Solar ya hablaba de la violencia de los rugbyers y decía animaladas como que la violencia no siempre está del todo bien y ese tipo de frases imbéciles. Y bueno, y después pasó lo que pasó y nada, fue muy triste, ¿no? Ezequiel, cuando creás este personaje, después surge, ¿no?, todo esto de lo de Fernando, pasaron, como decís, poco tiempo. Y en ese poco tiempo nos encontramos los argentinos
en una cuarentena en donde la mayoría quizás pasa su tiempo en redes sociales. ¿Notaste este aumento de la gente volcándose a este tipo de humor, de personajes o del stand-up? Sí, está habiendo mucha más actividad en redes sociales porque la gente está al pedo, básicamente. Así que los comediantes que estamos sin trabajar, porque la verdad que el teatro fue una de las primeras cosas que se prohibieron y aparentemente van a ser una de las últimas cosas que vuelvan. Sí, muchos como que pusimos el pie en el acelerador de las redes sociales y de los contenidos en YouTube y esas cosas porque, primero porque estamos al pedo y segundo porque, bueno, dentro de todo el desastre que está haciendo esto a nivel laburo, tal vez muchos creemos o sentimos que puede ser una herramienta para que cuando esto se normalice, no sé, no habernos ido de la cabeza de la gente y que la gente se acuerde de nosotros y cuando podamos volver a laburar, más gente tenga ganas de venir al teatro. Así que sí, está habiendo mucha más actividad. Todos los comediantes con los que hablo están o sea, todos los contenidos tienen mucha más repercusión y seguidores, así que es como dentro de todo el desastre tratar de rescatar algo, digamos. Bien. ¿Pensaste en algún momento de tu vida por ahí, cuando empezabas, ¿no? con esto de la actuación, tener la repercusión que tenés hoy por hoy en las redes, que la gente te reconozca, que todo el tiempo esté buscando contenidos nuevos de los que vos publicás, de las distintas actividades que realizás y que haya hasta stickers que tengan tu cara? Sí, en realidad no, a ver si yo lo pensaba. Sí, cuando uno labura de esto siempre flasheás con el éxito total, pero después, como te decía, cuando empieza la carrera real en la que tenés que laburar y tenés que esperar que te llamen, y a veces sucede y a veces no, yo hacía tiempo que había tenido varios momentos en los que había perdido las esperanzas de, de- de que sucediera algo que trascendiera un poco más que un actor que sobrevive con algunos laburos y demás. Había perdido varias veces esa esperanza. Tampoco siento que haya llegado a ningún lado. Mañana se olvida de Nicky del Solar y ya está, ya fue y esto sigue. Pero claro, al principio cuando uno empieza una carrera así, que sos por ahí adolescente y por ahí tenés una visión justamente o más infantil o más idílica de la idea, claro, uno flashea Hollywood y yo voy a ser el primer actor argentino que gane un Oscar. Y después van pasando los años y eso no sucede y decís, bueno, por lo menos vivo de lo mío. Y, y bueno, ahora estoy tratando de disfrutar este momento en el que por ahí están prestándome un poco más de atención y no sé cuánto va a durar. Pero bueno, que dure lo más posible. Espero. Espero, no, nada, porque aparte, de alguna manera me agarró esto en el medio de la pandemia, con lo cual todavía no pude ni siquiera sacarle provecho. O sea, no puedo. Pues estoy acá en mi casa, digamos. Así que espero que cuando se pueda volver a laburar, todavía la gente me recuerde. Lo bueno quizás de todo esto es que tenés en esta cuarentena una publicidad permanente, ¿no? En las redes sociales, todos viendo tus videos y esto va a ayudarte mucho. Te estás haciendo actualmente una obra que es Cheto y Choto. Contanos un poquito de cómo está ese personaje, qué brindás en esa obra para que la gente, cuando salgamos de todo esto, podamos ir a verte. Sí, es un show de stand-up, así que ahí no hay personaje, o sea, es un show de stand-up tradicional eh, que venía haciendo, lo estrené en abril del año pasado, o sea, estaba cumpliendo el mes pasado un año, yo por lo general, mis shows están en cartel 2 años y después voy sacando uno nuevo. Y bueno, era el show que venía haciendo en Buenos Aires y en todo el país y en otros países. Y ahí hablo de todo, hablo de un montón de cosas que no le importan a nadie, como el tener 43 años como tengo y no tener hijos, y mi madre, y
la vida y la muerte y la enfermedad y el paso del tiempo. Los temas creo que son siempre los mismos, me parece, en general, en todo, en el cine, en la tele e incluso en el stand-up. Me parece que los temas, como temas, son más o menos los mismos. Después, bueno, está desde qué punto de vista uno lo encare, pero Cheto y Choto creo que es mi cuarto espectáculo unipersonal de stand-up y espero poder volver a hacerlo pronto, porque me estoy aburriendo muchísimo. Tu mamá participa de muchos sketches, por lo menos se ha visto en un par de presentaciones tuyas. Sí, no, mi vieja aparece en los videos, de algunos videos que hago, y tenía también justamente la idea de hacer algo con ella un poquito más armado. O sea, yo hago videos con mi vieja en el auto. Mi vieja yo la paso a buscar cuando nos vemos, y lo que hacemos es totalmente improvisado y sin guión ni nada, y lo hacemos en el auto, y a veces ahí en mi casa. Y también tenía dos proyectos para hacer algo un poco más armado, un poco más producido. Uno tenía que ver con hacer un viaje largo, con ir con ella de repente a Mar del Plata o a Rosario en alguna de las giras que yo hago habitualmente y que voy en auto. La idea era ya con un equipo de filmación hacer algo más armado. Y bueno, está todo parado por esto, pero sí, mi vieja es un personaje del cual yo creo que saqué parte del sentido del humor y de la ironía, y del, y de mucha. O sea, yo me siento muy influenciado por ella, más allá de que a veces no me llevo tan bien. Pero sí, es un personaje muy importante en mi vida, y espero volver a verla, porque no la estoy pudiendo ver. Bien. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, esperamos que esto pase pronto, por supuesto, porque ustedes me imagino que son también uno de los más afectados, ¿no?, por la situación de la pandemia. Todos los actores, músicos, hemos entrevistado a varias personas que la verdad la están pasando mal hasta que esto no pase y volvamos al teatro, a los cines. La verdad que la situación viene bastante compleja para ustedes, así que esperamos que esto avance de la mejor manera. Y bueno, y agradecerte, por supuesto, por este contacto. No, bueno, gracias a ustedes y espero volver pronto por allá, que estoy yendo bastante seguido. Estos últimos años estuve yendo bastante seguido. Y estén atentos, entren en ezequielcampa.com.ar o en cualquier red social me encuentran como Ezequiel Campa, y ahí estarán las novedades, que espero que sean pronto.